Ya que en el video pasado hablamos de cómo conseguir los datos de la hidrología para un río determinado, hay que empezar a hablar de cómo conseguir el caudal asegurado y cómo conseguir el caudal de crecida. Entonces, en este primer video vamos a ver cómo obtenemos el caudal asegurado de un río, que es el caudal con el cual nosotros vamos a diseñar la central de generación, de pequeña generación hidroeléctrica. Entonces, el caudal asegurado. Nosotros supongamos que tenemos un río determinado, entonces en los diferentes meses del año o digamos que se tienen datos históricos, se hizo un estudio hidrológico, un aforo, obviamente para cada uno de los meses del año, y después de tener ese estudio tenemos este gráfico con cada uno de estos puntos, un punto acá, otro punto acá, otro punto. Esos datos son datos de caudal, del caudal dado los diferentes meses del año. Se pueden tener muchos más datos, menos datos. La idea es tener entre más datos, es más rica la estadística, entonces se puede calcular algo mejor. Pero entonces, con esos datos, ¿cómo vamos a calcular un caudal con el que siempre vamos a generar en la central? Pues muy sencillo. Primero que todo, tenemos que hacer una gráfica como estas, donde la idea es que vamos a hacer una gráfica de frecuencia acumulada. Con esa frecuencia acumulada, lo que nosotros vamos a lograr es hacer una gráfica exponencial de este tipo, como se está mostrando aquí roja. Esa gráfica exponencial de ese tipo, si ustedes ven, tenemos probabilidad versus caudal. Entonces esto nos va a ayudar a decir, vea, si usted quiere calcular para el 90% de las ocasiones, el río va a tener más o menos, podríamos decir, 2.6 metros cúbicos por segundo. Entonces, con este caudal que tenemos acá, que podemos asegurar casi el 90% de las ocasiones, vamos a calcular todo. Entonces la pregunta es, listo, ¿y cómo conseguimos esta curva? Pues muy simple. ¿Cómo se hace? Con un estudio normal estadístico de frecuencia acumulada. Entonces, tenemos que construir una tabla. ¿Cómo se va a construir una tabla? Recuerden que lo que nosotros tenemos al principio son unos datos de caudales. Es muy importante. Tenemos que construir una tabla que muestre el caudal en el rango máximo. Ya vamos a ver qué es. Ya vamos a ver qué es eso. El caudal en el rango máximo. También tenemos que construir otra. Bueno, esto es una tabla. Esto es una columna con el caudal en el rango máximo. Caudales de rango mínimo. Ya vamos a ver qué es. Hay que construir otra columna como la frecuencia de unos caudales que se repiten acá. Ya después calculamos qué es la frecuencia relativa, ya después la frecuencia acumulada y ya después el caudal promedio. Entonces vamos a mirar cada una de esas cosas cómo se hace. Recuerden, cuando construyamos esta tabla, entonces vamos a estar ya podemos estar seguros que podemos construir esta línea. Entonces empezamos así. Recuerden, lo que tenemos son los caudales del río. Nosotros tenemos unos datos de hidrograma. Un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, caudal 4 hasta caudal n. Entonces vamos a calcular con esta ecuacióncita. Y dependiendo del número de datos, digamos que nosotros tenemos aquí n datos. Entonces vamos a calcular cuánto es el número de clases. El número de clases hace relación a unos rangos que nosotros vamos a tener dentro de esta tabla. Ya hace relación a estos rangos. Entonces vamos a verlo más detalladamente. Si nosotros tenemos n datos y lo reemplazamos en esta ecuación, entonces aquí hago una gráfica de el número de datos versus el número de clases. Entonces digamos que tenemos 100 datos. Si tenemos 100 datos, entonces es más o menos 16 clases. Esto es el valor piso. De eso tenemos que agarrar el valor piso. Entonces, para 100 datos vamos a tener unas 16 clases. Para, hagamos de cuenta, unas 50 datos vamos a tener unas 14 clases más o menos. Ya vamos a ver qué es. Ya después de tener este dato de NC que me dice cuántos intervalos voy a tener, tenemos que mirar de los datos hidrográficos que tenemos acá, de los datos de caudales, extraemos el valor de caudal máximo y el valor de caudal mínimo. Para esos datos de caudal máximo y caudal mínimo podemos calcular un delta Q. Ese delta Q va a estar dado como el caudal máximo menos el caudal mínimo sobre
NC, que es el número de clases que vamos a tener, menos 1, o el número de intervalos que vamos a tener, menos 1. Y empezamos a construir nuestra tabla. Vamos a construir primero que todo qué es rango máximo y qué es rango mínimo. Muy sencillo. Vamos a construir eso. Entonces, rango máximo, que es esta primera columna que vamos a construir. Entonces empezamos con el caudal más grande, caudal max. Y a ese caudal max le restamos el delta Q que acabamos de calcular acá arriba. El delta Q que acabamos de calcular acá. Y ese va a ser nuestro primer dato también de rango mínimo. Entonces, este primer intervalo va desde el caudal máximo hasta el caudal máximo menos delta Q. Este es nuestro primer rango, donde vamos a mirar qué caudales de esta lista pertenecen a ese primer rango. Están dentro de esos dos caudales. Ya después, este dato de caudal máximo menos delta Q pasaría acá, pasaría a ser un valor de estos. Y el siguiente dato que se forma acá, este es el caudal de rango máximo para esta fila, y para el caudal mínimo para esta fila sería el caudal máximo menos 2 veces el delta Q. Obviamente ya en este caso ya se le quita 2 veces este delta Q. Entonces este otro sería también otro rango en el cual nosotros vamos a mirar qué caudales pertenecen a este nuevo rango, qué caudales de los que tenemos acá en el hidrograma pertenecen a ese nuevo intervalo. Y así sucesivamente vamos haciéndolo hasta que lleguemos hasta el último rango. ¿Cuál es el último rango? Este es el último rango, donde llegamos, el valor que tengamos acá al final obviamente va a ser el valor de Qmin, porque nuestros rangos van a ir desde Qmax hasta Qmin. Y pues nosotros sabemos que este valor de acá, que es el valor máximo, sería Qmin más delta Q. Y este sería nuestro último intervalo. Y así se van a construir. ¿Cuántos intervalos se construyeron? Si no estoy mal, es NC o NC-1. NC-1. La verdad no sé muy bien cuántos se tienen que construir, si NC o NC-1. Creo que es este, NC-1, el número de intervalos que se construyen. Pero sabemos que creamos los intervalos desde Qmax hasta Qmin. Quiere decir, todos los datos de nuestro hidrograma, todos los datos que tenemos dentro del hidrograma, van a pertenecer a alguno de esos intervalos. Y así se construye la siguiente columna. ¿Cuál es la siguiente columna? Como nosotros veíamos acá, la columna de frecuencia. La columna de frecuencia, entonces, mire, aquí repito la tabla, sería rango máximo, ya lo que teníamos, rango mínimo de caudal, lo que teníamos acá, y sigue lo que es la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos de los que tenemos acá en el hidrograma están dentro de este intervalo. Si nosotros miramos eso, entonces digamos que dentro de este primer intervalo hay un solo dato, dentro de este siguiente intervalo hay 2 datos, y así sucesivamente. Por acá en el otro intervalo digamos que hay 4, después hay 5, y se sigue así sucesivamente hasta llegar hasta el último. ¿Cuántos datos de este hidrograma, del hidrograma que nosotros tenemos, de los datos de caudales, pertenecen a este rango? Y digamos que en este caso, para este último, digamos que pertenecía a 1 también. Y listo. Si nosotros sumamos todos estos números que tenemos acá, obviamente nos tiene que dar n, que es el número total de datos que tenemos. Claro, un dato de estos no va a pertenecer a 2 rangos, es imposible que pertenezca a 2 rangos. Y es imposible también que uno de estos datos que tengamos acá no pertenezca a ninguno de los datos, a ninguno de los rangos. Eso sí es muy lógico. Listo, ya tenemos esta frecuencia, que es el número de veces que se repite el caudal. Vamos a calcular cuál es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente hacer la división de este dato que tenemos acá sobre el número total de datos. Entonces, si nosotros tenemos acá, digamos que esto que estamos colocando acá es el número total de datos, entonces serían 3, 4, 7, 1, 8 y 5, 13. Entonces sería la frecuencia relativa, como nosotros tenemos aquí 13 datos, entonces sería 1 sobre 13. Y esa sería una probabilidad asociada a que ocurran caudales que entre este rango. Igual acá, la probabilidad de que ocurran caudales dentro de este rango serían
2 sobre 13. Igual este de acá sería 4 sobre 13. Igual la probabilidad de que ocurra este de acá, 5 sobre 13. Y así sucesivamente este 1 sobre 13. Entonces simplemente se divide la frecuencia relativa sobre el número total de datos. ¿Y cómo se calcula la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada toma en cuenta esta frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia acumulada para el primer dato es el mismo dato, entonces es 1 sobre 13. Pero la frecuencia acumulada para este segundo dato, para este nuevo rango, entonces sería la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa siguiente. Entonces sería un treceavo más 2 treceavos serían 3 treceavos. Y así sucesivamente. Sería esta frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada del siguiente dato sería la frecuencia acumulada para este dato más la frecuencia acumulada de este dato siguiente. Entonces sería 3 más 4 sería 7 treceavos. Y así sucesivamente. Este y este serían 12 treceavos. Y para este último serían 13 treceavos. Donde la probabilidad de ocurrencia de un caudal dentro de este rango menor, entonces va a ser el 100%. El 100% es que ocurran caudales entre este rango. Esa es la mayor probabilidad. Y listo, ya calculamos la frecuencia acumulada. Tenemos aquí calculada la frecuencia acumulada. Nos falta el caudal promedio. El caudal promedio es muy simple. Es simplemente el rango medio entre esto. Nosotros sabemos que esto va desde Qmax hasta Qmax menos delta Q. Nosotros podríamos decir que el caudal promedio se puede calcular de dos formas, pero podríamos decir que es Qmax menos delta Q sobre 2. Podría ser la forma de calcular este Q promedio. Este siguiente de acá sería Qmax menos delta Q. Es importante que sea siempre este delta Q menos delta Q sobre 2. Y así sucesivamente hasta el último. En este último se podría calcular de otra forma. Pues como tenemos Qmin, que lo conocemos, Qmin más delta Q sobre 2. Sería otra forma de calcularlo. Entonces es la mitad de este rango. Si esto es 10 y este es 9.5, entonces sería el promedio de estos dos. Que hay entre 10 y 9.5, en realidad está 9.75. Ese sería el promedio de sumar estos dos y dividirlo entre 2. Es la misma cosa. Y ya tenemos los caudales promedios y tenemos la frecuencia acumulada. Ya después de tener la frecuencia acumulada, después de tener esta frecuencia acumulada y este caudal promedio, ya podemos graficar lo que nosotros decíamos ahorita. ¿Qué era lo que queríamos graficar? Recuerden, lo que queremos graficar es más o menos esto. Queremos graficar acá la probabilidad, que en realidad esta probabilidad es la frecuencia acumulada, y queremos graficar acá caudal. Entonces, para cada uno de estos datos de Q promedio se le puede graficar la frecuencia acumulada. Entonces se grafica esta columna que va a ser el eje Y y esta columna que va a ser el eje X. Entonces vamos a tener una gráfica de esta forma. Bueno, vamos a tener una cantidad de puntos de esta forma. Obviamente para este primer rango, que es un caudal grande, que es un caudal que está entre estos dos, entonces que es Q más menos delta Q sobre 2, tiene un caudal grande. Entonces tiene un caudal grande y tiene una probabilidad de ocurrencia pequeña, porque la frecuencia acumulada acá es pequeña. Entonces tiene una frecuencia acumulada pequeña, sería este punto. Y así sucesivamente se va a ir generando hasta este último punto. Este último punto de acá va a tener, es importante que lo veamos, va a tener una frecuencia acumulada del 100%, quiere decir la frecuencia es muy alta del 100%, y tiene un caudal muy pequeño, un caudal Q mínimo. Entonces un caudal relativamente pequeño. Por acá está relativamente pequeño, cercano al Q mínimo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos estos puntos de acá ajustarle una curva. Ojalá sea exponencial, esta curva es más o menos exponencial. Entonces le ajustamos con cualquier método, o por el mínimos cuadrados, o por cualquier método que ustedes quieran, se le ajusta una curva.
esta curva va a tener una tendencia y igual a un número a por e a la menos b por y. Podría ser la tendencia de esta curva, de esta exponencial. Ya después de que nosotros tengamos esta exponencial decreciente, entonces nosotros vamos a poder decir, listo, para esta probabilidad del... Esto no se ve. Para esta probabilidad del 90%, para un 90%, ¿qué caudal vamos a tener? Entonces, para el 90% vamos a asegurar un caudal, no sé, digamos que es 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que se quiere llegar. Y esa es la forma de resolver todo el método o cómo llegar a esta curva tan simple. Eso sería todo. Entonces nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien y que hayan entendido esto. Después de que se ajuste esa curva, ustedes van a saber tranquilamente para un valor de x. Qué pena, acá es un valor de x. Para un valor de x que va a ser probabilidad, va a saber cuál va a ser su caudal y, su caudal asegurado. Y eso sería todo.